Abrimos comunicación directa con Asunción Clínica como cada semana. Acudimos a la consulta de un especialista. En esta ocasión saludamos al doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica. Doctor Saldari, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme nuevamente a conversar sobre algún tema importante de urología. Sí, hoy vamos a hablar de Sí. hematuria. ¿Qué es exactamente la hematuria, doctor? Bueno, la hematuria es un término médico que se orienta hacia la presencia de sangre en la orina. Esa presencia de sangre en la orina tiene varias características. Puede ser no vistas por el paciente, cuando el paciente no la ve y en un análisis aparece que es una microhematuria, hasta la hematuria que el paciente realmente ve, que el paciente dice, orino con sangre, veo la sangre en la orina. Y lógicamente, yo siempre llamo la atención de decirle a todos los pacientes que la hematuria o la sangre en la orina, tanto desde el punto de vista microscópico o macroscópico, es un signo, no es una enfermedad, es un signo de muchísimas enfermedades urológicas. Es como cuando uno tiene fiebre porque tiene una infección en cualquier parte del organismo, algún problema en cualquier parte del organismo. Desde el punto de vista urológico, la hematuria es un signo de muchísimas enfermedades urológicas. Claro, aparentemente uno puede pensar, si no veo que hay sangre en mi orina, pues puedo estar tranquilo, ¿no? El problema es cuando esa sangre aparece de manera microscópica y uno no se da cuenta, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso que los chequeos, por alguna circunstancia, un paciente se hace un control y entonces se hace un examen de orina de rutina y el examen de orina muestra que tiene tantas trazas de sangre que va por encima de unos valores preestipulados. Entonces, en base a eso, es un paciente que tiene una microhematuria y esa microhematuria tiene que ser estudiada de todo el punto de vista urológico. Desde un problema funcional renal a un problema infeccioso de la vía urinaria hasta la presencia de cálculos, hasta la posibilidad de tener un proceso tumoral en la vía urinaria. O sea que la microhematuria o la macrohematuria tiene que ser estudiado dentro de un protocolo completo. De modo que se puede deber a una lesión en los riñones, en el tracto urinario, en la próstata, en cualquier parte del cuerpo. Sí, claro. Cuando hay hematuria, lógicamente, si nosotros tenemos un paciente que hay que separar la hematuria de la hemospermia, por ejemplo, la hematuria es sangre en la orina, hay que estar claro con eso. En la orina, un paciente puede tener sangre antes de iniciar la micción, por ejemplo, una uretrorragia o sangramientos en la uretra antes de iniciar la micción, o puede tener sangre en el semen, en el eyaculado. Entonces son cosas distintas, ¿no? Cuando hablamos de hematuria, hablamos sangre realmente en la orina. ¿Qué pasa a veces? Imagínense un paciente con una hematuria se puede presentar por una enfermedad tan simple como la presencia, por ejemplo, de un BPH uretral dentro de la uretra. Dentro de la uretra el paciente puede tener un BPH y tiene microhematuria. Cuando hacemos los estudios, hacemos una endoscopia, mire, tiene una lesión de BPH. Esa lesión de BPH se resuelve y el paciente resuelve la hematuria. ¿Qué es una lesión BPH, doctor? El BPH es una enfermedad viropapiloma humano, que es muy común, ¿verdad? Una enfermedad de transmisión sexual que puede dar lesiones verrugosas, pero pueden estar dentro de la uretra. Y desde una cosa tan simple como eso, una infección urinaria, la presencia de cálculo en la vejiga, un paciente tiene un cálculo en la vejiga y presenta además de otras molestias miccionales, puede ser, el único síntoma puede ser la microhematuria. Entonces por eso que un paciente que tiene una microhematuria entra en un protocolo urológico para investigar todas las causas de la microhematuria, causas renales o funcionales, causas ureterales, causas renales, intersticiales del vaciamiento de la vía urinaria, causas vesicales y, lógicamente, causas relacionadas a la próstata por procesos infecciosos o procesos relacionados a patologías prostáticas que producen obstrucción de las vías urinarias. Y a través de los análisis de la orina, ¿se puede descubrir exactamente qué patología tiene el paciente? No, en el examen de orina no. El examen de orina, como te dije, es una orientación. Un paciente que tiene hematuria tiene que ser sometido a muchos exámenes, ¿verdad? Inicialmente, un paciente que tiene un problema con una microhematuria o macrohematuria tiene que ser sometido a una ecografía urológica, a un cultivo de orina y muy probablemente a una citoscopia o una uretrocitoscopia. ¿Qué quiere decir? Entrar por donde el paciente orina con una cámara, una pequeña cámara, a través de la uretra, se revisa toda la uretra y se revisa toda la vejiga, lo que llamamos una uretrocitoscopia. O sea, todo paciente que tiene una microhematuria entra en un protocolo de hematuria, y el protocolo de hematuria son muchos exámenes dentro del área urológica para descartar todas las patologías urológicas. Muchas veces son pacientes que tienen un problema renal funcional y por eso tienen la microhematuria. Pero hay pacientes con la microhematuria que pueden tener un tumor en el riñón. Entonces, por eso que va desde un simple eco, a veces hay que hacer hasta un TAC o un escáner
de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque hay que revisar todas las áreas que pueden producir ese signo. Claro. ¿De acuerdo? O sea, para que volvemos a aclarar, no es una enfermedad, es un signo de un abanico grandísimo de enfermedades urológicas. Por eso siempre le decimos al paciente, o le decimos al médico de cabecera, pacientes con hematuria o microhematuria, mandarlo a la consulta urológica. ¿Por qué? Porque el urólogo tiene que sobrepasar todas las razones por las cuales un paciente pueda tener una hematuria. Bueno, y a partir de ahí, ya una vez diagnosticado el origen de esa hematuria, trataremos al paciente, ¿verdad? Uh-huh. La mayoría de los pacientes que tienen hematuria visible, que la ven, lógicamente acuden inmediatamente al médico, ¿verdad? Porque es un signo que alarma muchísimo, porque la sangre en la orina es muy escandalosa, parece muy poquita sangre, parece muchísimo. Entonces el paciente acude siempre al médico de cabecera, inmediatamente lo vemos, y la mayoría de las veces de las macrohematurias pueden ser también a veces simplemente medicamentosas. Por ejemplo, un paciente que está tomando que está tomando anticoagulantes por otras enfermedades cardiológicas y tal, puede tener sangramiento de vía urinaria siendo completamente normales, sin tener ninguna enfermedad urológica. Uh-huh. Por eso que todo paciente que tiene hematuria tiene que ser vigilado. Ajá. Bueno. La causa más frecuente, para que lo sepan, ¿sí? La causa más frecuente de hematuria macroscópica son los tumores de las vías urinarias. Por eso que todos los pacientes con hematuria se investigan muy, muy bien. Urinaria. Doctor, ¿y qué precauciones debemos tener ante la hematuria? Bueno, precauciones no hay realmente ninguna. Como te dije, un signo, cuando el signo aparece, debe ser visto y debe ser valorado por urología. Lógicamente, cuando un paciente tiene hematuria, lo único que le recomiendo siempre es mantener un reposo, ¿verdad?, absoluto en casa, no hacer ejercicio, tomar muchísimo líquido, ¿verdad?, para que al aumentar el aumento del líquido, la hematuria se va a estabilizar y el paciente normalmente deja de orinar sangre, y lógicamente valorarse lo más pronto posible en la consulta urológica. No dejar eso pasar, ¿de acuerdo? Hay pacientes que no sangré hace 4 meses, pero eso no puede pasar. Un paciente sangra y tiene que ser valorado lo más pronto posible. Ya, claro, ahí también es importante, ¿no?, el acudir cuanto antes al especialista, al doctor, en cuanto vean los primeros síntomas. Sí, dígame. Pero como dice, claro, es mucho más alarmante cuando se ve efectivamente la sangre en la orina, ¿no? Mientras uno pues no pueda o no vea esos signos claros, pues tampoco puede sospechar, ¿no?, que tiene no puede sospechar. Enfermedad, bueno, ¿no? A veces ocurre, por ejemplo, hematurias funcionales, por ejemplo, de quienes atletas de alto rendimiento, que trotan, hacen mucho ejercicio, ¿de acuerdo? Puede haber también hematurias traumáticas, un paciente que tiene un accidente de tránsito o tiene un traumatismo o hace algún deporte de contacto y recibe un golpe y entonces tiene hematuria. Recuerden que la vía urinaria es susceptible a sangrar como cualquier órgano, ¿de acuerdo? Y lógicamente la expresión del sangramiento de la vía urinaria se ve porque se mezcla con la orina la mayoría de las veces. ¿De acuerdo? Entonces, lo más claro aquí es que cualquier signo de microhematuria valorado por un médico de cabecera o por un médico general o cualquier médico que hace un control por otra cosa a los pacientes y le pide un examen de orina y el examen de orina tiene una microhematuria acentuada, es un paciente para ser valorado por urología. Y siempre, normalmente, se hace así. Los demás pacientes que tienen sangramientos visibles, normalmente son pacientes que sí acuden a la consulta. Es muy raro que un paciente que haya sangrado en la vía urinaria no acuda a la consulta. Claro. Doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, gracias por atender la llamada de Onda Vasca y que comience bien el año. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y recibimos un buen año para todos ustedes también. Un saludo. Un gran placer. Hasta luego.